Listo. Buenas noches, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. El tema que corresponde es pruebas de bienestar fetal. Es un tema bastante interesante y es algo que, sobre todo quienes estamos en contacto con mujeres embarazadas, ya sea a nivel de primero, segundo o tercer nivel, eh, hablamos todos los días acerca de las pruebas de bienestar fetal como tal. ¿Cómo saber si el bebé viene bien, si está dentro de todo, adentro, ¿no es cierto?, en el vientre materno como tal? Pues para eso pues existen las pruebas de bienestar fetal. Recuerden que nos permite detectar estas pruebas embarazos de alto riesgo, ¿sí? Y de esta manera evitar pues decesos fatídicos como la muerte de un producto, en este caso pues que se produzcan óbitos fetales como tal. Y las pruebas de bienestar fetal pues se clasifican en no invasivas e invasivas, y las no invasivas pues tenemos el monitoreo fetal, el monitoreo fetal intraparto, la ecografía obstétrica, perfil biofísico y Doppler fetal. Dentro de las invasivas pues hablamos de pH de cuero cabelludo, electrocardiografía fetal y pulsiometría fetal como tal. Vamos a empezar hablando acerca del monitoreo fetal. Esta es una prueba que lo disponemos o lo disponen la gran mayoría de centros de salud, ya sea de primer nivel o también de segundo y tercer nivel como tal. Es el que más está a nuestra mano, podría decirse, ¿no? Este estudio tiene como objetivo o registrar, ¿no es cierto?, los cambios en la frecuencia cardíaca en relación con la actividad uterina en un periodo de tiempo. El fundamento de este estudio radica en la fisiología de la frecuencia cardíaca fetal, en la fisiología de la circulación fetal y en la fisiología también placentaria como tal. Este es un estudio, ¿no es cierto?, que creo que todos lo hemos conocido, lo hemos manejado, ya sea como estudiantes, ¿no es cierto?, como estudiantes y demás. Lo hemos llegado a manejar y no se diga ya como especialistas y demás, ¿no? Con respecto a la fisiología de la frecuencia cardíaca, alrededor de la semana 20, pues llevamos frecuencia dentro de los parámetros normales, es decir, dentro de 120 a 160. Para que esto ocurra, debe haber la perfecta interacción de los vasoreceptores, quimiorreceptores, movimientos fetales, ritmo cardíaco, los bajos sustratos dietarios y también la hipoglucemia. Dentro de ellos, pues nos referimos a la hipoglicemia materna como tal. Dentro de las indicaciones de este estudio, pues está la hipertensión crónica o inducida por el embarazo, diabetes, ya sea tipo 2, diabetes tipo 1 o diabetes gestacional, anemia severa u otras enfermedades hematológicas, enfermedad tiroidea, ansiedad materna, historia obstétrica desfavorable, es decir, que es una paciente con abortador habitual, por ejemplo, cuando tenemos 3 abortos o más, obesidad, cardiopatías maternas, lupus eritematoso sistémico, inmunización RH, embarazo prolongado, anidramios, disminución de movimientos fetales percibidos por la mamá, embarazo prolongado, ¿sí?, ruptura de membranas y después de una ruptura de membranas la presencia de líquido meconial o antes de la inducción de parto como para decidir tomar una decisión como tal, ¿sí? Estas serían las indicaciones para realizar un monitoreo fetal, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de este estudio? Que nos ayuda a la detección temprana del riesgo de pérdida de bienestar fetal, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos de este estudio? Falsos positivos, errores de la interpretación. ¿Qué vamos a estudiar o qué parámetros se debe evaluar en un monitoreo fetal? Tenemos en la línea de base la variabilidad, aceleraciones transitorias, desaceleraciones, movimientos fetales, contracciones uterinas. Estos deben ser registrados durante el estudio y la integridad del mismo.
Las condiciones técnicas del monitoreo fetal, pues obviamente lo más básico, registrar el nombre, la edad, el número, la hora, el número de expediente o historia clínica, ¿no es cierto?, en el papel del monitoreo. La velocidad esta debe estar calibrada de 1 o 3 centímetros por minuto. Debe existir algunas recomendaciones, algunos recomiendan el uso de 1 centímetro por minuto, ya que permite una adecuada evolución del monitoreo y ahorrar papel, pero nada más, ¿no? Lo ideal es usar una velocidad de 2,5 a 3 centímetros por minuto. Estos parámetros son sumamente importantes en el momento de calibrar el monitor fetal, porque muchas veces podría ya, si no se sabe a qué velocidad está, esto podría llevarnos a errores. Evaluar la línea base, la cual debe estar entre 120 a 160, donde imaginariamente vamos a trazar, ¿no?, una línea de base, como ustedes pueden ver, ¿sí?, ahí en el dibujo que les presento. Y aquí podemos ver dos cosas, ¿no? Taquicardia fetal se denomina cuando la línea de base está por encima de 160 latidos por minuto. Hablamos de una moderada entre 161 y 180, severa mayor a 180. El otro lado es la bradicardia fetal, que se denomina si una línea de base está pues por debajo de 100, puede ser, si está debajo de 80 puede ser severa, de 80 a 99 moderada, ¿sí? La variabilidad es la fluctuación en la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal. Es irregular y tiene una amplitud y frecuencia. Por ejemplo, se dice que la variabilidad está ausente cuando es menos de 2 latidos por minuto, disminuida entre 2 a 5 latidos por minuto y normal en 5 a 15 latidos por minuto y aumentada mayor a 15 latidos por minuto. Como ustedes pueden ver en el gráfico de ahí, el tiempo estimado es de 2 a 5, ¿no? Entre 5 a 15 es lo normal, y ahí debe valorar la variabilidad como tal. Miren, en el gráfico superior de sus pantallas tenemos una variabilidad ausente, mientras que en el gráfico de la derecha es una variabilidad mínima como tal. La ausencia de variabilidad en la línea de base es un hallazgo específico y está asociado con asfixia fetal, pero, tiene poca sensibilidad y su valor predictivo positivo estimado tiene un rango de 2,6 a 18,1%. A lo largo de esta charla vamos a notar o vamos a mencionar algunas pruebas, ¿no? Como ahorita estamos viendo el monitoreo fetal, vamos a ver la ecografía. Principalmente nos vamos a centrar a la arteria uterina, a la arteria cerebral media. También vamos a mencionar ductus venoso, istmo aórtico, como pruebas predictoras, ¿no? Esto debe sumarse al perfil biofísico, ¿sí? Y ahí se van a valorar algunas cosas. Esto se complementa con el monitoreo fetal y de esta manera tenemos mayor seguridad en el momento de tomar una decisión. La variabilidad moderada, miren, ¿sí? Aquí pueden observar, ¿no?, cómo está variando entre 5 a 15 latidos por minuto. Miren, aquí tenemos en cambio una marcada, ¿sí? Y los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca son aquellos que se presentan en algún tipo de frecuencia cardíaca y durante un tiempo determinado. Aquí podemos hablar, ¿no es cierto?, de las aceleraciones, ¿no es cierto? Podemos hablar de aceleraciones que se visualiza, ¿no es cierto?, un aumento y un retorno de la frecuencia cardíaca fetal. Existe un aumento de la frecuencia cardíaca fetal al menos en 15 latidos por minuto en un mínimo de 15 segundos. Y aquí podemos hablar, ¿no? En la parte eh, inferior de sus pantallas se ve en el gráfico la imagen, ¿no es cierto?, como tal, de los latidos, ¿no? La frecuencia, ¿no es cierto?, al menos de 15 latidos en 15 minutos. Eso se considera aceleraciones.
Mire, aquí tenemos, tenemos tres aceleraciones, ¿no es cierto?, en el tiempo de alrededor de 10 minutos, en donde está este monitoreo pues, como tal. Las desaceleraciones, en cambio, es la caída de la frecuencia cardíaca por debajo de la línea base y podemos hablar de desaceleraciones precoces y tardías. Las precoces se asocia a una contracción uterina, no se clasifica de acuerdo a su profundidad, y el fondo de la desaceleración coincide siempre con la contracción, ¿sí? Si ustedes notan en el dibujo de la parte inferior, justo la contracción coincide con la desaceleración. Tardía puede ser aquella que se asocia con una contracción uterina, se clasifica de acuerdo a la profundidad, y el fondo de esto, pues, de desaceleración no coincide con el culmen o el peak de una concentración, de una contracción como tal. Miren, el acmen o pegmen, ¿no es cierto? Miren, la profundidad puede ser leve si tenemos es menos o igual de 15 latidos, moderada cuando tenemos 16 a 45 latidos y severa más de 45 latidos como tal. Miren, aquí tenemos las desaceleraciones, ¿sí? Y estas son desaceleraciones precoces porque están coincidiendo con las contracciones uterinas. Las desaceleraciones variables necesitan una disminución abrupta de la frecuencia cardíaca y por lo tanto existe un desfase al menos de 30 segundos. Para que se clasifique, para que se la pueda clasificar, se puede aplicar en el fondo, pues debe permanecer alrededor de por lo menos 10 segundos. Miren, aquí tenemos en el gráfico una desaceleración abrupta de menos de 30 segundos, como podemos observar, ¿ya? Y que puede ser leve si dura menos de, 60 de 30 segundos, leve si se encuentra en menos de 60, más de, mayor o igual a 70 latidos como tal. Moderada, entre 30 y 60 segundos, es decir, hablamos de 70 a 80 latidos por minuto, ¿sí? Y con respecto, pues acá podemos ver la clasificación respecto a la profundidad leve, si la duración es menos de 20 segundos, la profundidad mayor o igual a 80 latidos, moderada entre 60 a 120 y la profundidad pues de 70 a 80 latidos por minuto. Severa cuando la duración ha sido de 60 a 120 y la profundidad mayor a 60. Entonces aquí estamos hablando de la duración como tal y de acuerdo a la duración podemos clasificar pues la profundidad de la desaceleración. Miren, aquí tenemos una desaceleración variable, se ve claramente cómo baja hasta 120 y posteriormente pues regresa o retoma a la basal que sería de 150, ¿sí? El mecanismo se debe a la compresión del cordón umbilical entre las partes fetales y las paredes del útero o de la pelvis materna, que obstruye la vena umbilical, y de esta manera, pues, se mantiene el flujo arterial. Esto lleva a la vez a la caída del gasto cardíaco y obviamente a una hipotensión arterial, y esto es lo que estimula los vasoreceptores, produciendo una taquicardia compensatoria. Pero si se produce una oclusión continua y se obstruye la arteria umbilical, esto provoca un aumento de la resistencia vascular periférica que llevará al aumento de la presión arterial fetal y esto lleva a un estímulo vagal que se traduce en un descenso, ¿no es cierto?, posterior de la frecuencia cardíaca fetal. Esto es lo que explica esa variación, pues, o esa caída de la frecuencia cardíaca y que se traduce en una desaceleración variable. Las desaceleraciones tardías, complicadas, son aquellas que tardan más de 60 segundos en recuperarse o existe una disminución de los latidos por debajo de 60 latidos de la línea de base o bajan a más de 60. Esto se denomina como la regla del 6, ¿no? 60 segundos en recuperarse, disminución de 60 latidos por debajo de la línea base o bajan más de 60 latidos, ¿sí? Estos por lo general son desaceleraciones que tienen una recuperación lenta. Miren, más de 60 y 60 segundos, ¿no es cierto? 60 segundos dura la duración de estos y 60 segundos en recuperarse, la regla del 6 como tal.
Las desaceleraciones prolongadas se refieren a la disminución de la frecuencia cardíaca de por lo menos 15 latidos que dura entre 2 a 10 minutos. Si dura más de 10 minutos, se produce un cambio de la línea basal, como ustedes pueden observar. Miren, se demora en la recuperación como tal. El monitoreo fetal, bueno, aquí si hablamos de monitoreo fetal, pues, estamos hablando anteparto, ¿no? Aquí hablamos de pruebas sin estrés y esta se efectúa en condiciones basales del feto y en ausencia de actividad uterina y debe durar alrededor de 20 minutos. El requisito, edad mayor a 20 semanas, ¿sí? Ayuno materno máximo de 2 horas, reposo materno mínimo de 1 hora, semifoble, en decúbito lateral izquierdo, no consumo previo de alcohol, tabaco, los sedantes o sustancias estupefacientes como tal. En la prueba de estrés se interpreta de 4 maneras. La reactividad, que indica bienestar fetal, y los criterios, pues la línea basal entre 100 y 160. La variabilidad normal, como habíamos mencionado al inicio, presentar 3 movimientos fetales asociados a más de 2 aceleraciones como tal y ausencia de desaceleraciones. Se puede hablar de no reactivo, ¿sí? Cuando en cambio puede ser por el resultado del sueño fetal, sedación o hipoxia, y los criterios es cuando tenemos una línea basal entre 100 y 160. Variabilidad disminuida, menos de 3 movimientos fetales o ausencia de desaceleraciones. Esto de activo, reactivo, era una clasificación antigua, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo actualmente hablamos de categorías en los monitoreos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y se van a dar cuenta que involucra o básicamente abarca todo lo que estábamos diciendo al inicio. El patrón sinusal se define como un patrón ondulante que está asociado con anemia o acidosis fetal, además de la administración de narcóticos hipnóticos o también anencefalia. ¿Cuáles son los criterios para hablar de un patrón sinusal? Línea basal entre 120 y 160, variabilidad ausente, ciclos ondulatorios en periodos de 10 a 20 segundos y una amplitud de 15 latidos por minuto. Frecuencia de 2 a 3 ciclos por minuto. Como pueden observar en la parte de abajo, se está ahí indicando cómo es el patrón sinusal. Insatisfactoria cuando el registro no es adecuado, la técnica para obtener tampoco nos permite una interpretación adecuada. Aquí comenzamos con las categorías. Miren, categoría 1 son trazos normales que son frecuentemente predictivos del estatus normal del pH fetal en el momento de la observación. La frecuencia cardíaca lineal debe mantenerse entre 110 y 160. Variabilidad moderada, desaceleraciones variables ausentes, desaceleraciones tempranas presentes o ausentes y aceleraciones presentes. Entonces, cuando nos hablen o coloquemos en la clínica que tenemos un monitoreo categoría 1, quiere decir que está bien, que tenemos que cumple todos estos criterios y por tanto merece ser llamado como monitoreo categoría 1. Aquí les presento un monitoreo categoría 1. Ustedes ven, la línea de base sería de 130 latidos por minuto. Existen 2 aceleraciones, ¿sí? 3, acá tenemos una más. La variabilidad es moderada y se encuentra dentro del rango de la frecuencia. No existen desaceleraciones, ¿sí? En la categoría 2 se habla de que los trazos son indeterminados, no son predictivos del estatus ácido basal y no pueden clasificarse entre tipo 1 y tipo 2. Aquí hay taquicardia, puede haber taquicardia, introducir una frecuencia más allá de 160, una línea de base con una variabilidad ausente o mínima o marcada, desaceleraciones tardías recurrentes o tempranas recurrentes, o también variables con retorno lento y prolongadas. No existen aceleraciones después de la estimulación fetal. Y aquí está un monitoreo categoría 2, prácticamente en mi plano, totalmente plano, ¿sí? Aquí, cuando tenemos un categoría 2, podríamos hacer
lo que se llama reanimación fetal intraútero, ¿sí? Decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Enviar bolos de dextrosa, se debería dar un 500 ml de dextrosa en solución salina o dextrosa sola, ¿sí? ¿Para qué? Para luego de alrededor de 30 a 45 minutos a realizar un nuevo monitoreo y valorar cómo valorarle nuevamente a este paciente. En la categoría 3, estos trazos son predictivos del estatus del pH fetal anormal. Necesitan evaluación rápida y considerar un parto inmediato, ¿sí? Aquí existe ausencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, desaceleraciones variables y tardías, bradicardia, ¿sí? Y mire, ¿sí? Este monitoreo, ¿sí? Cuando tengamos este monitoreo es indicación de terminación inmediata del embarazo, ¿sí? Si se encuentra en expulsivo ya en plano 3, pues esperar un poco porque realmente es muy complejo realizar una cesárea de emergencia ahí. Tenemos mayores son los riesgos que tener, inclusive podríamos tener desgarro a nivel de lo que es canal vaginal y esto podría complicar aún más el cuadro, sobre todo materno, y terminar en una esterectomía obstétrica, ¿sí? Sí, obviamente tenemos una dilatación menor, hablamos de una dilatación de 4 o 5 centímetros, inclusive pues menor a 10, ¿no? Pues tendríamos que empezar ya la terminación por vía alta, ¿no? De este producto. Entonces, es muy importante por eso, cuando la paciente ya entra a fase activa, el control cada hora, frecuencia cardíaca, actividad uterina, monitoreo fetal, ¿no es cierto? Este no, obviamente no cada hora, sino vamos a ver, dependiendo de la situación de la paciente, podríamos hacerlo pues, cada 3, cada 4 horas, dependiendo de la actividad uterina y cómo está la condición, si estamos haciendo una conducción, si estamos haciendo una prueba de parto, ¿sí? Eso es sumamente importante en qué condiciones estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar ya de ecografía fetal como tal, y aquí uno de los primeros parámetros y de las pruebas de bienestar fetal se refiere es el perfil biofísico. El perfil biofísico es una prueba combinada con el monitoreo fetal electrónico o una prueba sin estrés, ¿sí? He aquí la explicación de que por qué motivo, ¿sí? No se debería reportar ecográficamente hablando el perfil biofísico de 10 sobre 10. Y eso es muy habitual acá, sobre todo les hablo de acá, del medio de Riobamba, ¿no? En donde los imagenólogos reportan monitoreos de 10 sobre 10, cuando lo único que se puede a nivel ecográfico son prácticamente 4 parámetros. Y aquí se debe valorar el monitoreo y se debe reportar de 8 sobre 8. Y complementar esos 2 puntos faltantes, pues es la realización del monitoreo fetal electrónico. ¿Sí? Tomar en cuenta eso. ¿Sí? Vamos a hablar algo de historia muy breve del monitoreo fetal y esto ya apareció en los años 70, ¿sí? Como una herramienta clínica que iba realmente a revolucionar la obstetricia y realmente fue así. A través de este método se puede realizar mediciones fetales, cálculo de edad gestacional y observar un amplio rango de actividades biofísicas y dinámicas que antes se desconocían. Realmente esto ha ayudado, es una herramienta muy importante. Se comprobó que el valor predictivo de la presencia o ausencia de movimientos fetales y respiratorios, ¿sí? Y la importancia de la frecuencia cardíaca fetal en el test no estresante, fetal sin actividad uterina, ¿sí? Se demostró que tenía mucha utilidad para predecir el bienestar fetal como tal. Sí. Entonces, en el año de 1980, Frank A. Manning definió un sistema de puntuación con respecto al perfil biofísico, tono fetal,
movimientos fetales, movimientos respiratorios, líquido amniótico. Hasta este punto se puede valorar con ecografía. Y de ahí el monitoreo fetal. ¿Cuánto debe durar? 30 minutos, ¿sí? Y la puntuación debe ser 2 normal, 0 anormal. Nada de cosas intermedias, ¿sí? También he visto reportes de casos en donde le ponen 1. No, es del todo o nada, ¿sí? Normal 2, anormal 0. Miren, ¿a quién debe realizarse un perfil biofísico? Sospecha de restricción de crecimiento intrauterino, enfermedad fetal que mencionábamos al inicio, como preeclampsia, isoinmunización, diabetes mellitus, antecedente de óbito fetal, y debe realizarse luego de las 28 semanas de embarazo, ¿sí? Para que no influya la inmadurez y la extrema del sistema nervioso central fetal. Esto es un punto muy importante, ¿sí? Después de las 28 semanas está indicado un monitoreo fetal, perdón, y también un perfil biofísico. Antes no, ¿sí? Miren, la presencia de estos parámetros indica que exista ausencia significativa de la alteración como hipoxia o acidemia. Compromiso fetal con afección, ¿no es cierto? Cuando existe compromiso o fetal, hay pérdida de la aceleración de la frecuencia cardíaca, descenso de los movimientos corporales, movimientos respiratorios, pérdida de tono y también comienza a reducirse la cantidad de líquido amniótico, es decir, entramos en un oligohidramios. Se basa en el principio que ante la hipoxia tisular de los centros reguladores del sistema nervioso, el feto se manifiesta con una disminución de la actividad funcional al regular o que son reguladas por estos centros que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la ontogenia de la regulación fetal? Sí, un curso marcado, ¿sí? La diferenciación celular va adquiriendo características únicas y conforme se va inervando las fibras, se va formando de forma progresiva. Hablamos de un primer control local, un control regional y finalmente de un control neuronal como tal. Miren, entre eso de las 8 y 9 semanas ya existe tono fetal y el producto realiza movimientos de flexión y extensión y esto está a cargo de la corteza cerebral. Aquí estamos explicando por qué el monitoreo fetal debe realizarse en productos mayores a 28, ¿sí? Como ustedes ven, aquí recién existe una maduración, ¿sí? Del sistema nervioso central como tal. Entre las 10 y 11 semanas ya existen movimientos fetales corporales que son regulados por los núcleos supracorticales, ¿sí? En la semana 16 ya se produce la orina, ¿sí? Entre la 20 y 24 ya inician los movimientos respiratorios y existe madurez de la base del cuarto ventrículo. Y en la semana 28 ya existe madurez del bulbo raquídeo y existe reactividad cardíaca, ¿sí? Tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Estos datos o estos aspectos fisiológicos, ¿sí? Para, obviamente, saber cuándo pedir. Esto es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante porque si pedimos antes de las 28 semanas, obviamente vamos a tener perfiles biofísicos alterados y esto trae consigo, ¿sí? Que tengamos pues errores así. Miren, los elementos que forman parte del perfil biofísico, como lo mencionamos, son tono fetal, movimientos fetales, movimientos respiratorios y líquido amniótico. Monitoreo fetal, dependiendo obviamente de si queremos complementarlo como tal. Mire, aquí hablamos de los movimientos fetales y para que tenga 2 puntos, mínimo debe existir un episodio en 30 segundos, de 30 segundos, perdón, en 30 minutos. Si existe ausencia o un episodio de 30 segundos en 30 minutos, ¿sí? Vale prácticamente 0. ¿Sí? Los movimientos corporales, mínimos 3 movimientos del cuerpo de las extremidades en 30 minutos y esto vale 2 puntos. Si no existe eso, 0. El tono fetal, mínimo un episodio de extensión activa con recuperación de las flexiones. Abrir o cerrar la mano se considera como un tono normal. Esto vale 2 puntos. Si no cumplimos eso, 0.
Líquido amniótico aquí, el mínimo debe haber un bolsillo de líquido amniótico que mida 2 centímetros o más, o más en dos planos perpendiculares. Si no existe esto, cero. Y la frecuencia cardíaca, obviamente, aquí hablamos del monitoreo. Debe ser un monitoreo que categoría uno, y si es un monitoreo categoría 2, categoría 3, pues obviamente va a valer cero. ¿Sí? Miren, ¿qué puede alterar nuestro perfil biofísico? Una edad gestacional, ¿sí? Antes de las 24 semanas existen escasos movimientos. Entre las 24 y 28 los movimientos respiratorios ocupan el 14% del tiempo. Entre la semana 34 y 35 ocupa el 32% del tiempo. Se debe tomar muy en cuenta estos aspectos. Los valores de oxígeno, CO2 y el pH. Podemos hablar de una hipoxia. Sí, si hay una hipoxia, esto ya es patológico, ¿no? Disminución de movimientos respiratorios. En la, en la hiperoxia, ¿sí? Existe situación, en situaciones normales no se modifica. En casos de hipoxia crónica, la hiperoxigenación, ¿sí? Materna aumenta los movimientos respiratorios. La hipercapnia aumenta los movimientos respiratorios y la hipocapnia existe disminución de movimientos respiratorios. La glicemia, ¿sí? Estimula los movimientos respiratorios, ¿sí? La estimulación vibroacústica disminuye por alteración el ritmo del sueño, ¿sí? Y obviamente el trabajo de parto disminuye los movimientos respiratorios. Fármacos y tóxicos, pues hablamos de la nicotina. Esto provoca una disminución de los movimientos respiratorios, al igual que el alcohol y al igual que el diazepam. Y en cambio la naloxolona aumenta los movimientos respiratorios. En las respuestas compensatorias que tiene el feto y que se evalúa, ¿no es cierto?, el perfil biofísico, hay algunos parámetros que se van a alterar de manera precoz y otras de manera tardía. Por lo tanto, hablamos de marcadores agudos y hablamos de marcadores crónicos. Los agudos, tono fetal, reactividad de la frecuencia cardíaca, esto refiriéndose específicamente al monitoreo fetal, movimientos respiratorios y movimientos corporales. Estos son los marcadores agudos que nos hacen sospechar rápidamente de un compromiso de bienestar fetal. Los crónicos, volumen de líquido amniótico y también la clasificación de la madurez placentaria. La placenta grado 3 se asocia con una incidencia más alta de alteraciones de la frecuencia cardíaca y desprendimiento prematuro de la placenta durante el trabajo de parto. Esto es sumamente importante, ¿sí? Y podemos observar casos de placentas grado 3, ¿sí? Grado 3 en restricciones de crecimiento intrauterino, sumado a oligohidramios, sumado a alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esto, pues, es indicación de terminar ese embarazo, ¿sí? Si la paciente tiene antecedentes de parto normal anterior, ¿sí? Podríamos hacer una prueba de estrés o prueba de pose, que se llama, en donde le colocamos a la paciente oxitocina, le hacemos como una conducción, ¿sí? Le llevamos como una conducción el manejo de la oxitocina. Y en el momento que logramos ya una actividad regular, es decir, un trabajo de parto adecuado de 3 contracciones en 10 minutos, realizamos un monitoreo de 20 minutos y valoramos la reserva placentaria, es decir, de oxígeno. De esta manera nos vamos a dar cuenta precozmente si ese producto va a tolerar o no un parto normal. Caso contrario, si tenemos un monitoreo categoría 3, debemos terminar el embarazo por vía alta. Miren, varios estudios, ¿sí? Señalan que las actividades biofísicas aparecen primero durante la vida fetal y son las últimas en desaparecer durante la asfixia fetal. Por tanto, aquí se habla de un concepto de asfixia gradual.
Cuando encontramos oligohidradmios, refleja una hipoxia fetal de larga evolución, que se va a asociar ya con una redistribución del volumen cardíaco a nivel renal y por tanto, pues aquí ya podemos valorar redistribución de flujos. Aquí hipoperfusión renal, sí, que provoca una disminución de la diuresis y conlleva, pues, y esto conlleva obviamente al oligohidradmios, ¿sí? Aquí pues se asocia con una alta tasa de mortalidad, por eso apenas logremos detectar esto, pues es la indicación es terminar el embarazo. Habitualmente todos los bebés son normales y se realizan pues obviamente en menos de 5 minutos, lo que respecta al perfil biofísico. Pero si hablamos de bebés que tenemos la sospecha de que son patológicos como tal, aquí se debe realizar pues en hasta 30 minutos. En embarazos no complicados, entre 36 y 42 semanas, la media de tiempo del producto de sueño del producto es alrededor de 20 minutos hasta 40 como tal. Entonces, hay que tomar en consideración los siguientes aspectos en el momento de realizar un perfil biofísico. Que el 15% de la actividad fetal, sí, y el 25% que representa 20 minutos hay un sueño inactivo y el sueño activo representa el 60%, ¿sí? Esto se debe considerar, sobre todo, tomemos en consideración lo siguiente, flujometría Doppler, perfil biofísico, ¿sí? Y monitoreo fetal, todos son complementarios, ¿sí? Y cada uno va de la mano. No podemos, ¿sí? Porque ha pasado y hemos recibido monitoreos, mejor dicho, reportes de perfil biofísico en donde le ponen un perfil de 10 sobre 10, pero le reportan como una alteración de la flujometría Doppler, con redistribución de flujos, lo cual es incoherente. Y además tienen un monitoreo categoría 1, ¿sí? Como ustedes ven, sí, se debe valorar y se te debe tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? Miren, el primer parámetro que acusa el acontecimiento de un proceso de acidosis fetal es el monitoreo fetal como tal. Miren, el último parámetro que comprometerse es el tono, ¿sí? Y su ausencia marca un máximo grado de ausencia, o de, mejor dicho, de hipoxia fetal. Miren, si tenemos hipoxia fetal, asfixia, y se produce una disminución del sistema del celular del sistema nervioso, existe hipotonía, ausencia de movimientos respiratorios, fetales y ausencia de las aceleraciones cardíacas. ¿Qué se produce o qué pasa en la hipoxia fetal? Se estimulan los quimiorreceptores aórticos, ¿sí? Y provoca un reflejo de esas aceleraciones tardías que se manifiesta en el monitoreo fetal. Ahí existe un reflejo de redistribución del gasto cardíaco, y lo cual incrementa el flujo a nivel de los órganos dianas, cerebro, suprarrenales, corazón y placenta, y se disminuye el flujo a nivel renal, oliguria, ¿sí? Un síndrome de disfunción respiratoria, ¿sí? Y a nivel intestinal puede provocar inclusive enterocolitis, ¿sí? Y puede afectar a nivel de hígado y a nivel de cuerpo, y esto se manifiesta básicamente como una restricción de crecimiento intrauterino. Miren, hay que tomarle muy en consideración el pH fetal. Normal de 7.4, ¿sí? Miren, cuando tenemos un pH de 7.2, ¿sí? Aquí ya tenemos afectación a nivel de los movimientos respiratorios y del monitoreo fetal. Entre 7.1 y 7.2, afectación de movimientos corporales. Menor a 7.2, se afecta el tono fetal. Por lo tanto, el perfil biofísico es considerado un excelente marcador indirecto de asfixia perinatal. En el gráfico del lado derecho de sus pantallas, hacemos una asociación, o hacen una asociación, mejor dicho, del pH fetal, ¿sí? Y del monitoreo fetal. Mire, perdón, del perfil biofísico. Si tenemos un pH de 7.10,
¿sí? El perfil biofísico está más o menos en 2, es decir, que tenemos una alta posibilidad de asfixia perinatal. Si tenemos un perfil biofísico de 8, ¿sí? El pH fetal está entre 7,40 y 7,35, es decir, ese bebé está en óptimas condiciones, ¿sí? Miren, ¿cuáles son las causas de hipoxia fetal? Maternas, hipertensión ya sea, o preeclampsia, anemia materna, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional, infección sobre todo, hablamos de una coriomielitis, enfermedades crónicas, ruptura prematura de membranas, asfixia, endocrinopatías, hemorragia, drogas, ¿no es cierto? Y cardiopatías como tal. Causas fetales, síndromes, cromosomopatías, postérmino, ¿sí? Prematurez, malformaciones y su inmunización, causas de hemorragia, ya sea del primero o segundo trimestre, causas placentarias, abrupto placentario o desprendimiento placentario, que es lo mismo, infartos de placentarios, calcificaciones o malformaciones placentarias. Causas de cordón circulares, nudos, ya sean verdaderos, ¿no es cierto? Sobre todo, malformaciones y procúbito de cordón. ¿Qué sensibilidad tiene el perfil biofísico? 90%. Especificidad, 36%. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? De 8 a 10 puntos, normal, bajo riesgo de asfixia. ¿Sí? 10 puntos, recuerden, siempre y cuando le agreguemos un monitoreo fetal. De 4 a 6 puntos, sospecha de asfixia crónica. Y de 0 a 2 puntos, fuerte sospecha de asfixia crónica. ¿Sí? Miren, si tenemos un perfil físico de 8 más, con líquido amniótico normal, el riesgo de asfixia es muy raro, ¿sí? La mortalidad perinatal es menos de 1 por 1000, ¿sí? Y la intervención, pues, o el manejo, pues, obviamente, solo depende de los factores maternos obstétricos. Se debe repetir, ¿no es cierto?, semanalmente, según el estado clínico de la paciente, ¿sí? Si tenemos, en cambio, un perfil de 8 más, pero con un líquido amniótico normal, existe un probable compromiso fetal crónico y la mortalidad perinatal es del 89 por 1000. ¿Sí? Aquí, pues descartar, primeramente, ruptura prematura de membranas, anomalías renales, ¿sí? Si existe una gestación pulmonar ya con madurez, es decir, que ya estamos, digo, tipo 37, 38 semanas, pues lo mejor es ya terminar ese embarazo, ¿sí? Si existe inmadurez pulmonar, se debe individualizar los casos, ¿sí? Si tenemos un oligo leve, pues, y estamos en alrededor de las 34, 35 semanas y el bebé o el producto está con un peso menos a 2000 gramos, lo mejor es esperar, ¿sí? Hacer, pues, flujometría Doppler cada 48 horas, ¿sí? Y la repetición de la prueba, pues, el perfil físico, sí, cada 2 semanas, dependiendo, obviamente, el caso. Si tenemos un Doppler, perdón, un perfil biofísico de 6 con líquido amniótico normal, pues es una prueba equivocada de probable asfixia fetal, ¿sí? Y la mortalidad es variable. Aquí el manejo va a ser de la siguiente manera. Una gestación con madurez pulmonar, terminar el embarazo. Si todavía es prematuro, ¿sí? Y el cervix es desfavorable, ¿sí? Es decir, tenemos una cervicometría por debajo de 2,5 centímetros, se debe repetir la prueba cada 12 a 24. Si la misma es igual o inferior a 6, definitivamente terminar ese embarazo, ¿sí? Si tenemos una calificación de 6 y el líquido amniótico es anormal, probable asfixia fetal. Y aquí la probabilidad de mortalidad perinatal es de 89 por 1000, ¿sí? Aquí obviamente debe terminarse el embarazo, ¿sí? Si tenemos una gestación que no cumple o no tiene madurez pulmonar, se debe repetir inmediatamente la prueba y si persiste, definitivamente terminar el embarazo, ¿sí? Aquí se debe descartar la exposición fetal, ¿sí? A depresores del sistema nervioso central como tal. Bien, si tenemos una calificación de 4, es una alta probabilidad de asfixia perinatal. 91 por 1000 es el riesgo de mortalidad y
y aquí se debe terminar el embarazo inmediatamente. Si tenemos dos, sí, certeza de asfixia, 125 por 1000, casos de mortalidad perinatal, y aquí se debe desembarazar por indicaciones fetales. Miren, y aquí vamos a hablar de la flujometría Doppler, ¿sí? Esta es la última prueba de bienestar fetal de la cual vamos a hablar. Principalmente aquí debemos hablar de arteria uterina, la arteria uterina. Bueno, la arteria uterina nos sirve sobre todo, y debemos hacerla en la ecografía de 11 a 13 semanas con 6 días, para hablar de qué, de riesgo de preeclampsia como tal, como un predictor de preeclampsia. Mire, si tenemos una buena correlación entre el IP, que es mayor, y el notch bilateral, pues aquí hablamos de preeclampsia, ¿sí? Y también riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Ese es mejor, sí, el mejor parámetro es el IP como tal, el índice de pulsatilidad, ¿sí? Las utilidades de la arteria umbilical, pues es un cribado de la preeclampsia, como habíamos mencionado, tanto en el primero como en el segundo trimestre, ¿sí? Y aquí se identifica, ¿no es cierto?, tanto la clasificación del embarazo en el tercer trimestre. Bueno, ¿sí? El compartimiento de la arteria umbilical pues nos sirve para la identificación y la interpretación que puede ser cualitativa o cuantitativa. Si se refiere a cualitativa, estamos hablando de la morfología de la onda, ¿sí? ¿Ya? Y en la cuantitativa siempre debemos valorar el asunto de los índices de pulsatilidad. Actualmente lo que se debe valorar siempre es los índices de pulsatilidad porque esos nos tienen o nos ayudan con el pronóstico de ese embarazo, ¿sí? De cómo está el bienestar fetal de ese producto, ¿sí? Miren, si con respecto a la valoración cualitativa de la arteria umbilical, podemos presentar flujo diastólico positivo, ausente o reverso. ¿Sí? Y la cuantitativa se refiere al índice de pulsatilidad. Miren, aquí tenemos una arteria umbilical normal, la morfología, y en la anormal hay una ausencia de la diástole, como ustedes pueden observar en la parte baja. ¿Sí? Miren, ¿cómo se da la interpretación? Mediante tablas, ¿sí? Y lo normal es que esté por el índice de pulsatilidad, ¿sí? Según la edad gestacional y según estas tablas y el valor que obtengamos, debe ser mayor al percentil 95, ¿sí? La utilidad, diagnóstico y seguimiento de insuficiencia placentaria, ¿sí? Y nos ayuda una restricción de crecimiento intrauterino de manera precoz, y la importancia clínica es que disminuye los ingresos maternos y neonatales, disminuye la tasa de inductores y cesáreas urgentes y por tanto disminuye la mortalidad perinatal, ¿sí? Esto sobre todo es un aspecto fundamental de tomar en cuenta, ya que a veces nos vienen reportes con perfiles alterados, pero tienen o redistribución de flujos, ¿ya? Pero son bebés prematuros, ¿sí? Entonces aquí toca tomar en consideración y tener la certeza de que tenemos que terminar ese embarazo eh, de manera oportuna o podemos esperar. Eso es, esta herramientas o estas herramientas que hemos venido hablando de esta clase son las que nos va a permitir el pronóstico de este producto, ¿sí? Miren, el compartimiento de la arteria cerebral media, como sabemos, esta arteria irriga el 80% del sistema nervioso y representa el 5% del gasto cardíaco. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿sí? Sobre todo, como les venía diciendo, para saber cuándo terminar un embarazo. Sabemos los riesgos que implica terminar o sacar un prematuro. Riesgos los gastos de hospitalización primero, varios días en la neo, riesgo de hemorragia interventricular, riesgos, complicaciones infecciosas, ¿sí? Las complicaciones respiratorias, ¿sí? Todo eso suma al momento de pensar en la terminación de un embarazo. La interpretación, pues, esta también de esta onda cuantitativa y cualitativa, ¿sí? La identificación, sabemos que es el corte del diámetro biparietal de las esfenoides, ¿sí? Y en el momento, pues se debe hacer el Doppler color y se debe identificar el polígono de Willis y realizar un zoom del 50%.
Y miren, esta es una onda, como ustedes pueden observar en sus pantallas, de una arteria cerebral media normal. Tenemos la sístole, tenemos la diástole, no hay inversión, ¿sí? No hay también ausencia, ¿sí? Y aquí se debe valorar el índice de pulsatilidad, es el que más importa. Cuantitativamente, hablamos de una morfología de la onda, puede ser normal, patológica, disminución de la resistencia o aumento de la velocidad sistólica como tal. ¿Sí? El índice de pulsatilidad es lo que se debe interpretar a nivel cuantitativo, ¿sí? El radio cerebral placentario y la velocidad del pico sistólico. El máximo pico sistólico se refiere que en las ondas que ustedes veían anteriormente, ¿sí? Acá, debemos ver cuál es la que llega más alto. Y ahí se debe valorar también el índice de pulsatilidad y se debe, mediante unas tablas, nos sirve para saber, ¿no es cierto?, conocer la cantidad de hemoglobina fetal que tiene intraútero, ¿no es cierto? Sobre todo esto nos sirve cuando hablamos de productos o embarazos múltiples, sobre todo cuando tenemos aquellos que son los monocoriales biamióticos o los monomono, que comparten anastomosis, anastomosis placentarias que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en la clase pasada. Entonces, en esos casos, ¿sí? Sí, debemos valorar, y cuando hay sospecha, ¿no? Restricción de crecimiento intrauterino de un producto y tenemos polihidramios en el uno y oligohidramios en el otro, entonces es mandatorio hacer, valorar el máximo pico sistólico. Mire, ¿cómo se interpreta? Entre hipoxemia establecida cuando tenemos un IP por debajo del percentil 5 o dos desviaciones de estándares. Nos vamos a utilizar estas tablas de referencia que ustedes tienen en la pantalla. Hablamos de un riesgo de restricción de crecimiento intrauterino cuando tenemos por debajo del percentil 5. Es el marcador más precoz, el IP de la arteria cerebral media, como les venía mencionando. Mire, ¿cuál es la importancia clínica? Bueno, como marcador de restricción precoz, sí, porque ya nos habla de un deterioro progresivo fetal, predice el resultado perinatal adverso y alteraciones del desarrollo neurológico, ¿sí? Entre restricción de crecimiento intrauterino y pequeño para edad gestacional tardío, representa un marcador de las alteraciones del neurodesarrollo, predice resultados perinatales adversos y necesidades necesarias urgentes, como anemia fetal, que les venía mencionando, diagnóstico, seguimiento y valoración del tratamiento. Es decir, aquí hablamos del máximo pico sistólico como tal. Esto, ahorita se está hablando del istmo aórtico, ¿sí? Y también del ductus venoso como pruebas de bienestar fetal, ¿sí? Miren, aquí inclusive se hace la identificación ya sea con corte longitudinal en transverso y la interpretación puede ser cualitativa y cuantitativa. Bueno, aquí podemos mencionar algunas condiciones técnicas para la toma del istmo aórtico, como la visualización de los troncos supraórticos y aórticos descendentes, debe estar de 2 a 3 milímetros por debajo de la arteria subclavia y un ángulo menor a 20 grados. Miren, entonces aquí en el gráfico del lado izquierdo de sus pantallas ven cómo ya se identifica el istmo aórtico y aquí ya está la onda que se debe sacar, ¿sí? Cualitativamente puede haber un flujo diastólico anterógrado o retrógrado y cualitativamente se debe valorar el índice de pulsatilidad. Miren, aquí tenemos un flujo diastólico reverso, ¿sí? Hay una reconducción de la sangre, ¿no es cierto? De sistémica a la circulación cerebral, ¿sí? Y en el otro pueden ver un flujo retrógrado, ¿sí? Del istmo aórtico como tal. Esto indica compromiso de bienestar fetal, ¿sí? El istmo aórtico, cuando existe alteración del ductus venoso, ¿sí? Este es un marcador del desarrollo
del neurodesarrollo neonatal y predice un resultado perinatal adverso como tal. Por lo tanto, nos puede hablar de hipoxia, ¿sí? Y la necesidad de cesáreas urgentes. Es decir, si tenemos la duda, ¿no es cierto?, que en la arteria cerebral media el índice de pulsatilidad tanto de la arteria cerebral media como del umbilical, debemos acudir al istmo aórtico, ¿sí? Y este es confirmatorio, ¿sí? Por los anteriores, ¿sí? Actualmente se han hecho estudios muy fascinantes sobre la utilidad del istmo aórtico como prueba de bienestar fetal, ¿sí? Finalmente también vamos a hablar un poco del ductus venoso. El ductus venoso por lo general se utiliza como marcador para aneuploidías en la ecografía del primer trimestre, ¿no? Sobre todo en el eco de 11 a 13 semanas con 6. Aquí vamos a hablar del ductus venoso, como les venía mencionando, y aquí se hace también la evaluación tanto cuantitativa. Y ahí pueden ustedes observar el ductus venoso con su onda, tiene una onda trifásica, donde tenemos la sístole, la diástole, ¿sí? ¿Ya? Miren, este es normal. Aquí existe un aumento de la IP, aquí está ausente la onda, una de las ondas, y aquí tenemos una onda reversa, ¿sí? Todos estos representan, ¿sí?, un ductus venoso patológico como tal. Y la interpretación, bueno, tenemos un ductus venoso, es normal cuando el IP está sobre el percentil 95, ¿sí? La importancia clínica, el estudio del feto con restricción de crecimiento intrauterino en fases avanzadas, también como cribado de las aneuploidías o cromosomopatías en el primer trimestre, como les mencionaba, y aquí existe puede existir onda ausente o reversa, significa que existe un alto riesgo de muerte fetal en los próximos 7 días. Miren, cuán importante es tener, ¿no es cierto?, en cuenta unir todos los parámetros que hemos mencionado a lo largo de esta charla para tomar una decisión acertada. Finalmente, para terminar ya esta clase, ¿sí? Miren, el ultrasonido Doppler para la evaluación de fetos de alto riesgo se realizó este meta-análisis en donde participaron cerca de 7.474 pacientes que fueron incluidos en este estudio y se comparó, ¿no? Embarazos de alto riesgo con Doppler y sin Doppler. Los resultados fueron los siguientes. La acción clínica guiada por ultrasonido Doppler reduce la muerte perinatal en un 38%, con un intervalo de confianza del 95% entre 15 y 55%. Es considerable el resultado, ¿sí? Del 10 a 12 estudios demostraron que existe reducción de las muertes perinatales comparados con los controles. Otros resultados es la reducción del 16% en el número de partos electivos y la reducción del 31% de distrés respiratorio en parto. Reducción del 87% de encefalopatías hipóxicas. Por lo tanto, es muy conveniente realizar, ¿no es cierto?, un control fetal con Doppler, tanto a nivel clínico como a nivel domiciliario, ¿sí? A nivel domiciliario se habla, ¿no?, de pacientes en donde tenemos, por ejemplo, un monitoreo fetal adecuado, categoría 1, tenemos un oligonermos leve, y tenemos un perfil biofísico pues bueno, y también tenemos un Doppler. Entonces esa paciente puede ser manejada de manera domiciliaria e indicarle obviamente los signos de alerta y que alrededor de 48 a 72 horas debe regresar al hospital para realizarle un nuevo control, ¿sí? Este ha sido prácticamente la clase de pruebas de bienestar fetal. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, estoy abierto a contestarles. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan? Bueno, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Espero que esta clase ha sido de provecho para su formación, ¿sí? Esta es la última clase que doy.
y les agradezco mucho su paciencia. Disculpen los atrasos, es más bien por un asunto de trabajo y todo eso, ¿no? Les agradezco mucho su presencia. Buenas noches.